2, versículo 3 en adelante. Gloria al Señor. Espero de que los hermanos que estamos en ayuno podamos resistir, que Dios nos dé la fuerza para poder terminar en victoria este día. Espíritu Santo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Oramos. Padre que estás en los cielos en esta hora, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos has permitido de estar aquí y de leer tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú que nos ayudes, Padre Santo, para poder discernir tu palabra, para poder entender tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Es una bendición que Dios nos permite estar en la casa de Él. En esta preciosa tarde, hermanos, vamos a meditar en un tema que se titula 4 cosas que la iglesia ha perdido. Óigalo bien, 4 cosas que la iglesia ha perdido. Pero cuando me refiero a la iglesia, yo quiero que no pensemos que solamente es la iglesia de nosotros a nivel local. No. Sino, hermanos, que nos estamos refiriendo a la iglesia del Señor en toda la dimensión de la palabra. En todas partes, ¿verdad? No solo nosotros, sino en todas partes. No es mentira, hermanos, que estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos muy complicados, aunque estos tiempos que estamos viviendo no se comparan a los tiempos en que a la iglesia primitiva le tocó vivir. Aquellos eran tiempos de persecución, aquellos eran tiempos de angustia, eran tiempos, hermanos, de andar escondiéndose en las cavernas, hermanos, y andar ahí, hermanos, huyendo de las autoridades. A nosotros no nos ha tocado ese tiempo hoy. Son tiempos diferentes. Pero aún así hay una gran diferencia entre aquella iglesia y esta iglesia. Es que aquella iglesia, a pesar de ser perseguida, a pesar de que los hermanos eran arrastrados y tenían que hacer los cultos, hermanos, en cuevas, no habían perdido el fervor cristiano. Amén. No habían perdido, hermanos, esa búsqueda de Dios. Era una iglesia ferviente. Amén. Era una iglesia que no se dejaba intimidar de nadie, porque les decían, si siguen hablando de ese Jesús, les vamos a meter preso. Y ellos decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Es decir, que las persecuciones, en lugar de opacar la fe de esos hermanos, se hacían más fuertes. Hoy nosotros, hermanos, estamos viendo en otros tiempos. Tiempos de comodidades. Amén. Tiempos donde todo lo tenemos al alcance. Tiempos, hermanos, de avances tecnológicos. Grandes avances. Pero tenemos una iglesia raquítica espiritualmente. Tenemos una iglesia acomodada, ¿no es cierto? Tenemos una iglesia donde a cada hermano hay que estarle texteando para recordarle que hay culto. Amén. A cada hermano hay que estarlo, hermano, si es posible, traerlo aquí a la fuerza. Ese no es el cristianismo que Dios quiere.
Ese no es el cristianismo que Dios quiere. El verdadero cristiano está consciente que el deber de él es estar en la casa del Señor. Amén. El deber de él, hermanos, es estar sirviendo al Señor, sometido a su palabra. Esa es la diferencia de la iglesia de hoy. Pero yo quiero que veamos, hermanos, 4 cosas fundamentales que la iglesia ha perdido. Y ha perdido terreno. Y sabe, por eso el apóstol Pablo, por eso el Señor a través del apóstol Juan se dirige a esta iglesia, hermano, de Éfeso. Las 7 iglesias del Apocalipsis, casi todas eran felicitadas. Todas tenían algo bueno. Pero también casi todas tenían una observación de parte del Señor. Todas tenían un detalle donde ellos debían corregir el rumbo que llevaban. ¿Sabe usted que esta iglesia, el Señor la empieza elogiando? Amén. El Señor la empieza elogiando. Le dice, eres de paciencia, eres de arduo trabajo, has discernido a los falsos apóstoles, has sufrido, has trabajado. Pero al final, como que esta iglesia, hermano, había botado todo lo que había hecho, porque dice la Biblia que había perdido el primer amor. ¿A cuánto nos ha pasado lo mismo? Amén. ¿Cuántos hemos perdido el primer amor? ¿Cuándo es que usted está en el primer amor con el Señor? Es cuando usted está deseoso que el templo se abra para estar en el culto. Es cuando usted lee la Biblia en su casa. Amén. Es cuando usted ora. Pero cuando dejamos de hacer eso, el amor se va perdiendo. Amén. Veamos, hermano, qué es lo primero que la iglesia ha perdido en estos tiempos. La iglesia cristiana, tristemente, ha perdido el temor a Dios. Amén. La iglesia cristiana en estos últimos tiempos ha perdido el temor a Dios. No hay temor a Dios. Lo que nosotros, hermanos, hacemos es que le tememos más al hombre que a Dios. Estamos más temerosos que qué va a decir el pastor, que qué va a decir el diácono, que si me ve el hermano o si me ve el líder. Pero no, hermano, no debe de ser así. El temor principal de nosotros debe de ser hacia Dios. Amén. Y eso es el que la iglesia ha perdido ahora. Ha perdido el temor a Dios. Para nosotros muchas veces, hermanos, es fácil echar una gran mentira. Como si nada. ¿No es cierto, hermano? Ay, hermano, ¿por qué no vino el culto? Y si supiera, hermano, que salí tarde de trabajar. Y algunos, no todos, ¿verdad? Porque algunos es verdad que salieron tarde. Y algunos ese día a veces salieron temprano. Salió bien con el pastor, ¿verdad, hermano? Salió bien con el hermano. Pero con Dios, ¿cómo quedamos? Pero ¿por qué, hermano, es que nosotros actuamos de esa manera? Porque hemos perdido el temor a Dios. Una de las cosas que la iglesia primitiva tenía es que dice la Biblia que era una iglesia temerosa a Dios. Amén. Y sabe, hermano, el temor de esta iglesia había sido infundido muchas veces por castigos que Dios mismo había dado a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Ananías y Zafira? Esta pareja que había prometido al Señor dar todo el dinero o los bienes de la venta de su propiedad. Pero dice la Biblia que cuando ya tenían la ganancia o el dinero, entró en el corazón de ellos aquella raíz de amor al dinero y dieron una parte. ¿Y qué pasó? El primero que cayó muerto fue Ananías, reprendido por el Espíritu Santo. Después llega su esposa, porque ve que el esposo se había tardado y dijo, voy a ir a ver qué pasa. Mire, era buena esposa, ¿verdad? Voy a ir a ver qué pasa, porque Ananías no llega luego. Mas ni sabía que lo que ella le estaba esperando también era un juicio de Dios. Y murió. ¿Y qué dice la Biblia? Y sobrevino temor a toda la congregación. A veces es necesario que Dios haga algo para que el pueblo tema. Amén. A veces se hace necesario que Dios manifieste su autoridad, manifieste su poder, castigue a unos cuantos para que la iglesia también entre en temor hacia Él. Sí, hermano, porque la iglesia en estos tiempos ha perdido el temor a Dios. Fíjense que hay gente en las iglesias, hermanos, que les da lo mismo oír música cristiana
que oír música mundana. ¿Sí? No, ellos es igual, ¿verdad? Y gracias a Dios que se han contenido un poco, porque si no es un especial, peligroso salga con la pipiripao. Porque hay hermanos que así son. ¿Y qué presencia de Dios va a haber en esa vida, hermano? No hay nada. ¿Qué presencia de Dios va a haber en esa vida, hermano? Oyendo música mundana, alimentándose con basura del mundo, hermano, y luego con cantos. Esa persona que actúa de esa manera no ha conocido a Dios. Porque el verdadero cristiano solo se alimenta con una fuente. Amén. No va a estar recibiendo dos fuentes. No, solo de una. Y es de palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Antes, hermano, había tanta seriedad en las iglesias. Hoy no. Les voy a contar una experiencia que yo tuve. A usted le va a parecer risible, pero es verdad, me sucedió cuando yo estaba bien jovencito. En esos tiempos la iglesia, hermano, tenía un sistema muy rígido, y me gustaría que se volviera a esos tiempos, porque uno andaba bien derechito. Me recuerdo que una vez estaba yo detrás de mi casa, en la casa de mis padres, y tenía como entre unos 14 o 15 años por ahí. No estaba muy, hermano, empapado en el evangelio, ¿verdad? Ustedes saben que el joven siempre le cuesta. Un joven pasa por una etapa de rebeldía donde no quiere nada. Y me acuerdo, hermano, que en ese tiempo estaba yo cantando una canción del mundo, ¿verdad? Ustedes oyeron aquella canción del mundo que decía: Carmen, se me perdió la cadenita. Y yo va de repetir esa canción, cantando esa canción, cuando de repente veo para atrás, estaba mi papá con un gran leño, hermano, un garrote, y me dijo: ajá, ya hallaste la cadenita de Carmen, me dijo. No, le dije yo, y temblando la boca: pues ahorita la vas a buscar y la vas a hallar, me dijo, con un garrote de carbón, hermano. Imagínense, un ejemplo que le pongo, cómo fue crecido uno. Y ahora, hermano, la gente le da igual. Se ha perdido el temor a Dios en la iglesia. Se ha perdido el respeto a Dios en la iglesia. Eso no debe de ser así. El cristiano, el hombre y la mujer de Dios debe de tener temor, no a los hombres, sino a Dios. La Biblia dice, hermano, que el principio de la sabiduría, que dice el temor a Dios. Amén. Yo me quedo sorprendido cuando hay gente que me dice: fíjese, hermano, ajá, ¿sabe qué, hermano pastor? Sí, no va a creer que la hermana Julana está viviendo con el hermano. ¿Y cómo sabe usted? No, es que yo sé. ¿Y cómo sabe? No, es que por allá me contaron. ¿Y qué le parece, hermano, si lo llamamos a usted para que usted presente las pruebas? No, así que quede. Hermano, falta de temor a Dios. Es fácil levantar algo hacia un hermano o hermana. ¿Por qué? Por falta de temor a Dios. Ahora, si yo vi las cosas, mayormente con este celular suyo y mío, que en cualquier momento podemos grabar a un hermano. Mira, aquí está, hermano. Aquí está el día y la hora donde se estaban deshaciendo, dicen los hipotes. Pero solo por hablar, hermano, tenemos que ser hombres y mujeres temerosos. ¿Qué dice la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, tenemos que saber que en lo más profundo de nuestra soledad hay un ojo que todo lo ve. Y de ese no se escapa nadie. Amén. Podemos escaparnos y cubrirnos del pastor, del diácono, del predicador, del hermano o de la hermana, pero Dios lo ve todo y Él hace justicia. Bendito sea su nombre en esta hora, hermanos. Entonces se ha perdido el temor a Dios. Ahora hay gente, hermano, que le gusta, y yo respeto a la gente porque cada quien es libre para estar donde quiere, pero a la gente le gusta, hermano, iglesias liberales donde se permite de todo. Todo, hermano, se permite de todo. ¿Cuál es entonces el sacrificio ahí de perseverar? No hay ninguno.
No hay nada. Si se le permite hacer de todo, hermano. Mire, la hermana, y no estoy criticando a nadie, pero la verdad se dice, anda como sea, hermano. Y el hermano pastor, para quedar bien en administración adelante, le da grandes profecías que vienen para... ¿Cuándo va a haber cambio? Si siempre me están profetizando que va a ser millonario, que va a ser grande, que Dios le va a dar esto y lo otro. ¿Cuándo? Hermano, necesitamos un cambio de vida. Pero un cambio no solo de afuera, de vestuario, sino que ese cambio tiene que nacer de adentro. Amén. Del corazón. Porque cuando el corazón ha sido cambiado, ese cambio se refleja también afuera. En todo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Así es, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Número 2. Otra cosa que la iglesia cristiana ha perdido en estos tiempos, hermanos, es que la iglesia ha perdido el discernimiento. Amén. ¿Sí? Ha perdido el discernimiento. ¿Qué significa eso? Que la iglesia ha perdido el discernimiento, que a todo le decimos amén. A todo predicador que escuchamos por ahí en YouTube, no, hermano, es que es tremenda palabra. Hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles, en donde usted no debe de confiarse ni de su propio pastor, porque puede ser que también se equivoque un día. ¿A dónde debe usted estar fundamentado? En esto, en la palabra. Usted mismo debe de comparar si lo que yo predico está de acuerdo a la palabra. Y si yo estoy, hermano, errado en lo que digo y no tiene fundamento bíblico, pues con respeto usted puede decirme, hermano, lo que usted está predicando está sin fundamento. Pero ahora, hermano, ¿cuánta gente está predicando sandeces? Y la gente contenta, hermano. Y la gente feliz. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha perdido el discernimiento. A todo le dice amén. A todo recibe. Y no, hermano. ¿Sabe usted que eso, hermano, de dejarse poner las manos también, hasta para eso hay que ser sabio? ¿Sí? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no pongan las manos sobre nadie con ligereza. ¿Sí? Hermano, porque usted no sabe cómo anda el que le va a poner mano. ¿Sí? ¿Qué tal con esa mano? Antes de venirse para la iglesia le dio un empujón a la señora. Y ahora viene a ponérsela a usted. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser sabios. Pero ¿cómo vamos a obtener el discernimiento del espíritu? Orando. Ayunando. Amén. Orando, ayunando, hermano. Es así como Dios va a tratar con nosotros. Vea lo que dice, hermano, el versículo 2. Dice, hermano, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia, a pesar que había perdido el primer amor, tenía discernimiento. Había descubierto a unos personajes que se decían ser apóstoles, pero que en la realidad no eran nada. ¿Cómo estamos llenos hoy de falsas enseñanzas, hermano? Yo estaba viendo 3 casos diferentes de personas que mueven gente en las redes. Y cantidad de gente, miles. Y hermano, y a mí yo me quedo sorprendido cómo hay gente que puede confirmar todo y decir amén. Dice alguien, hermanos, estuve orando al Señor mucho tiempo, hermano, por esta respuesta, si me podía divorciar. Eso está, hermano. Hombres han dicho así, predicadores, ¿verdad? ¿Y saben qué? En una oración el Señor me habló y me dijo, hijo, tienes la puerta libre. Pues mire, hermano, si Dios me va a hablar así a mí y a usted, hagamos lo que queramos. ¿Qué clase de Dios puede ser ese, hermano? Y la gente dice, amén, siervo. Hermano, Dios no se contradice en su palabra. Amén. No se contradice. Una cosa es que yo quiera meter a Dios en mis ambiciones, en mis necedades, pero Él sigue siendo Dios y fiel a lo que Él dice.
Amén. Pero cuánta gente, hermano, aplaudiendo cosas que están fuera de la palabra. Él no se va a contradecir nunca. Entonces, tenemos, hermano, una iglesia sin discernimiento. Cuando inició el movimiento G12 en el año 2000, ¿a quién fue los que atrapó? A una iglesia sin discernimiento. Por eso vemos iglesias, hermanos, hoy donde las explotan. Sus líderes las tienen como una maquinaria de hacer dinero y las explotan. Y la iglesia está contenta ahí con los ojos ciegos como nada. ¿Qué ofrenda? ¿Qué diezmo? ¿Qué siembra? Luego qué primicia, luego que pro templo, luego que aquí, luego que allá. Y cuando usted llega a la casa y hace una lista, no hombre, le sale un volcán grande de cosas. Y la gente contenta. ¿Por qué? Falta de discernimiento. La Biblia es clara, hermano. Y la Biblia solo habla de dos cosas, cómo podemos bendecir su obra: diezmo y ofrenda. De ahí no nos salimos. Diezmo y ofrenda. Y ese es el marco bíblico. Pero ahora, hermano, una gran explotación. Pero la gente está contenta, está feliz. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Yo les contaba a ustedes un mensaje hace poco de un pastor que llegó a una actividad grande de mucha gente, donde en una tacha andaba 300 llaves. ¿Se acuerdan? Sí. Algunos me andaban ofreciendo llaves a mí después. Y este hombre dijo: si usted quiere ser bendecido, usted tiene, dice, que abrir la bendición para su casa, la bendición para su familia. Y yo tengo la llave de la bendición. Pero dijo él, pero para recibir esa llave de la bendición y que empiece a fluir la bendición en su casa, cada llave vale $1000. En 300 llaves a $1000 cada una. Ya es un buen dinero para no trabajar. ¿Sí? Y no crea que no las vende. No le ajustan, hermano. Aunque a usted le parezca raro, no le ajustan esas llaves. ¿Por qué? Porque la gente no tiene discernimiento de espíritu. Mire, usted quiere prosperar, hermano, usted quiere ser una persona bendecida. Usted no tiene que andar buscando llaves, hermano, ni comprando. Tal vez las de su casa y las de su carro. Pero si usted quiere bendecir, ¿sabe qué? Primero, dependa de Dios. Busque a Dios en oración, en ayuno. Amén. Esa es la clave. Segundo, trabaje fuerte. Trabaje fuerte. Levántese temprano a trabajar. Tercero, cuide lo que gana. Sí, hermano. ¿Vea? Mire, ya le di claves yo sin andar con llaves. Sí. Esa es la clave, hermano. Entonces, pero no, hermano, la gente está adormitada, oyendo palabrería de hombres. La palabra del Señor no habla de eso, hermano. No nos dejemos engañar. Entonces, la iglesia ha perdido el discernimiento. Vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos, en Primera de Juan. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer y versículo 1. Gloria al Señor en esta hora, hermano. Vamos a ver qué nos dice Juan. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. La palabra del Señor nos dice de la manera siguiente en esta noche, esta tarde. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tengamos cuidado. Amén. Tengamos cuidado. Leamos la Biblia. Pidamos al Señor discernimiento. Hay un dicho allá en el mundo que es muy popular. No es texto bíblico, pero es una gran verdad. No todo lo que brilla es oro. No todo el que habla bonito y dice predicar la palabra, a usted le va a predicar la verdad. Muchas veces la verdad no es muy halagadora. La verdad incomoda. La verdad duele.
y un predicador que quiere que usted se salve, y un predicador que está interesado en el crecimiento espiritual suyo, siempre le va a hablar la verdad. Amén. Siempre le va a hablar la verdad. Pero si lo quiere tener entretenido, sacándole su dinero para vivir bien él, le va a ocultar la verdad. Amén. Entonces necesitamos discernimiento. Aquí dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Nosotros tenemos que ser sabios hasta cuando vienen evangelistas aquí, hermano. Hay evangelistas que se entretienen más a ministrar a hermanas jóvenes y a las ancianas no. Póngale cuidado a eso, hermano. Sí, póngale cuidado. ¿Por qué no ministra parejo, pues? ¿Por qué no ministra parejo? Ni a los hombres, ¿verdad? No mucho. Solo a las hermanas jóvenes, a las doncellas. ¡Ay! Úsala, Señor. Mientras tanto la está tocando. Mire qué abusivo, ¿verdad, hermano? No, tenemos que ser sabios, hermano. Amén. Entonces, hermano, así dice la palabra. La iglesia ha perdido el discernimiento. Es triste, pero es una gran verdad. Amén. Es una gran verdad. Fíjate, yo le voy a decir algo a usted hoy, hermano, muy real. Que el verdadero predicador que predica la palabra como está escrita, casi siempre no es muy bien querido. Amén. Siempre será rechazado. Siempre será, hermano, no muy bienvenido. Pero la verdad de la palabra tiene que ser predicada. Número 3. Otra cosa que la iglesia ha perdido es la pasión por las almas. ¿Verdad que sí? Sí, la pasión por las almas. Ese deseo de evangelizar, ese deseo de ganar almas para Cristo, se ha perdido hoy en las iglesias. Si yo le preguntara a usted, hermano, esta semana que está terminando, ¿a cuántos usted les ha hablado del evangelio? Le aseguro que usted ya hizo un análisis en su mente y va a decir a nadie, hermano. ¿No tenemos compañeros de trabajo que son impíos? Claro que sí. Pero ¿por qué muchas veces no nos atrevemos a hablar del evangelio? A veces porque conocen algún detalle de nuestra vida. ¿No es cierto? Porque nos van a decir, ay, para ser como sos vos, no, hombre. Mejor me estoy en la casa. Y si usted sabe que es verdad lo que le conocen, ahí lo dejaron quieto, mi hermano. Sí. Entonces, la iglesia ha perdido la pasión por las almas. No tenemos compasión por el drogadicto, por el borracho, por la mujer que anda en las calles en la vida alegre. Hermano, a eso la iglesia ha sido enviada. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dijo? Este será salvo. Mas el que no creyere, dice que será condenado. Pero muchas veces nosotros como iglesia oramos al Señor. Señor, te pedimos que traiga un crecimiento a la iglesia. Pero es que las almas no van a venir a veces solo por venir. Es muy raro, es muy escaso que un amigo decida venir por su propia cuenta a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Irlos a buscar. Dar ese paso de ir a evangelizar. Que algunas veces será rechazado. Así es esto. Algunas otras veces será bien visto. Gracias a Dios. No todo el que sale a evangelizar es bienvenido. Algunas veces la puerta se la van a tirar en el rostro del apartamento allá donde usted vaya o en la traila, donde sea. Pero la misión suya ha sido cumplida. Entonces necesitamos, hermanos, hacer eso. Eso está como que un hermano diga, esté en su casa, ay, qué ganas tengo de comer pescado, ¿verdad? Ya me imagino una mojarra bien frita ahorita en un plato con ensalada y arroz y todo. Y en el sofá, el pescado no va a llegar a la casa.
hay que ir a buscarlo, ¿verdad, hermano? Hay que mojarse. Así le pasa a la iglesia. De nada sirve que oremos, que ayunemos. Señor, trae las almas. Señor, queremos un crecimiento. Y no salimos allá a los parqueos de las tiendas, a los apartamentos a buscar a la gente, hermano. Ahora yo le voy a explicar algo. No crea también que solo porque salimos a evangelizar una tarde y repartimos 100 tarjetas, van a venir a 100 personas. Y que el crecimiento va a ser rápido, así como yo y usted lo quiere. No. La Biblia dice que el crecimiento lo da el Señor. Amén. El deber nuestro es sembrar la semilla, es regar la palabra. Pero el crecimiento, el que lo da en su debido tiempo, es el Señor. Recuerde que para todo Dios tiene un tiempo. Amén. Entonces, hermano, necesitamos ese espíritu de buscar las almas perdidas. Y lo último que la iglesia ha perdido en estos últimos tiempos es la entrega y la búsqueda de Dios. Se ha perdido. Yo no sé, hermanos, esta pandemia qué tanto trasfondo espiritual tendrá. Pero sí ha de tener algún trasfondo espiritual esta pandemia, hermano. Porque la gente, fíjense, que puede ir a todas partes, menos a la iglesia. ¿Sí? Puede ir a trabajar, puede ir al Walmart, a las tiendas, y no tiene temor de contaminarse. No lo digo por acá, porque aquí, gracias al Señor, pues tenemos un buen grupo de hermanos que no fallan casi los días de culto. Pero yo oigo de pastores y dicen, no, a mí la gente todavía no me ha llegado. El templo está abierto, pero nadie llega. Qué tremendo, hermano. La iglesia, de ahí de ese sistema, de ese asunto de la pandemia, se ha agarrado para perder terreno espiritual. Es cuando más debemos de estar cerca de Dios. Porque sabemos que todo lo que está viviendo es cumplimiento. Amén. Todo es cumplimiento. Y necesitamos estar preparados. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6. En esta preciosa tarde y versículo 33, perdón. Mateo capítulo 6 y verso 33. Vea lo que nos dice la palabra del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué significa eso? Que la prioridad número 1 para nosotros tiene que ser Dios. Amén. La prioridad número 1 para usted y para mí tiene que ser Dios. Lo demás, dice la Biblia, que viene por añadidura. Amén. Yo, hermanos, entiendo y soy muy respetuoso que cuando usted y yo estamos trabajando y realmente no pudimos venir a la iglesia, hay que entender y hay que trabajar. Porque el trabajo es una bendición de Dios. Pero cuando no venimos a la iglesia, solo porque realmente no nos dio deseo de venir, o no sentimos venir, yo quiero decirle que la iglesia o las cosas de Dios, el evangelio, no funcionan por sentimientos. No funcionan por si no quiero, sino que por necesidad. Es necesidad venir a la casa de Dios. ¿Sabe que yo soy un pastor bastante comprensivo? Que si un hermano me dice, fíjate, pastor, que este domingo no voy a estar en la iglesia porque este domingo justamente me tocó trabajar. Yo le digo, hermano, no hay problema. Trabaje el domingo, ¿verdad? Porque tiene compromisos que cumplir. Pero yo he oído desde púlpitos que se dicen, el que trabaja el domingo está maldecido. No se puede decir así, hermano. No podemos maldecir a un hermano porque trabaja el domingo. Porque si ese día le dijo el patrón, mira, te necesito el domingo y es al doble que te voy a pagar, ¿y el pastor qué le va a dar, pues? ¿Ah? ¿Me entiende, hermano? ¿Qué le va a dar?
Y el hermano tiene que pagar la renta, tiene que pagar los biles, tiene que hacer tantas necesidades con el dinero, que trabaja el domingo, no se va a ir el mundo. La iglesia ahí está. Pero cuando no se trabaja, cuando se tiene el tiempo libre, también hay que congregarse. Amén. Hay que buscar a Dios. Porque si yo le digo, hermano, es maldito que él trabaje el domingo, y luego le digo que diezme, ¿y de a dónde pues? Amén, hermano. Entonces tenemos que ser comprensivos con la gente, hermano. Pero yo sé que el hermano Antonio, un ejemplo, hermano Antonio, no se vaya a enojar conmigo. No trabajó todos los días, desde el lunes hasta el domingo, ¿verdad? Todos los días, y yo solo lo miro en línea. Y no vino al culto. Ahí, hermano, ya hay mucho que desear, porque tuvo el tiempo. Amén. Entonces, necesitamos entrega, hermanos. Necesitamos buscar, hermanos, a Dios como antes. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezaron en la vida cristiana? Con aquel gran fervor, con aquel gran amor hacia Dios, hacia su obra, con aquel gran entusiasmo. Yo me recuerdo que teníamos que caminar horas y horas para ir a una campaña en algún lugar. Y se caminaba debajo del sol, como también debajo de las tormentas. Y se llegaba a esas campañas. Y ahora estamos en un país de facilidades, donde cada quien tiene su carro, o cada quien puede pasar por usted. Y ni aún así hacemos el esfuerzo de congregarnos. ¿Y sabe qué es lo que estamos esperando? Lo que estamos esperando es que Dios, hermano, nos apriete con una emergencia para buscarle. Porque cuando viene la situación, el apuro, la angustia, queremos culto todos los días. Pero no, para todo hay tiempo. Así es que la iglesia ha perdido la entrega y la búsqueda de Dios. Sí, la búsqueda de Dios. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de las vigilias de antes, hermano? Amén. Esas vigilias eran vigilias que no se pensaba tanto en qué iba a haber de comida, sino que se pensaba en el derramamiento de la unción de Dios esa noche. Y nadie iba diciendo, no, pues yo voy a ir a ver qué pasa y al primer culto me vengo. No. Así como se empezaba temprano, a veces salía el sol a las 6 y la iglesia estaba ahí reunida todavía. Ah, no, pero ahora tenemos la idea que el único que debe de ser vigilia toda la noche es el pastor. No, hombre, si usted se va y yo quedo solo, yo me voy también. ¿Y usted qué cree? ¿Qué voy a quedar haciendo yo? Porque para todo, el que más tiene que orar es el pastor. El que más tiene que estar en los cultos es el pastor. El que más tiene que ayunar es el pastor. Y el que más tiene que dar vigilia es el pastor. Es verdad, hermano. El pastor, por ser líder, tiene que estar al frente de todo. Pero también la necesidad no solo es mía, sino que es suya. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si yo oro, el que se llena soy yo. Si yo ayuno, el que se fortalece y se llena del Señor soy yo. Si yo hago vigilia, el que me gozo soy yo. ¿Y usted qué? Nada. No, hermano. Tenemos que buscar a Dios. No dependa de otro, hermano. Tenemos que buscar a Dios. Amén. Y de esa manera vamos a ser creyentes fortalecidos en el Señor. ¿Cuántos hemos entendido la palabra? Amén. Un aplauso para el Rey de Reyes en esta hora. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra en esta hora.